La historia de las tribus germánicas más allá de la frontera de Lemus está intrínsecamente ligada al destino del Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano, en su medio milenio de existencia en el oeste, tuvo innumerables contactos con un gran número de diferentes tribus. Algunas fueron conquistadas, algunas fueron amigas, otras permanecieron como enemigos feroces. Pero a veces no estaba tan claro si una tribu era amiga, aliada o enemiga. Y una historia tan complicada de animosidad, de amistad y luego de sucesión es sin duda la de los francos. ¿De dónde venían los francos? ¿Cuándo comenzaron a ingresar a las filas del ejército romano como foederati? ¿Y cuándo se convirtieron en enemigos formidables? ¿O incluso lo hicieron? ¿Y qué pasó después de que cayó el Imperio Romano? Los francos se mencionan por primera vez en las fuentes romanas durante el reinado del emperador Probo, quien reinó desde 276 hasta 282 después de Cristo. Este emperador hizo campañas extensas contra varias tribus germánicas más allá de la frontera del Limus, y era famoso por reasentar grandes cantidades de ellos en territorio romano. También aniquiló completamente a los Lucii, una tribu que fue tan completamente derrotada que nunca más volvería a desempeñar un papel significativo después. También restauró el territorio perdido de los Agri Decumates, aunque solo por un corto periodo de tiempo, y reasentó a los francos en la costa norte de Galia. Nos informan que es cuando los francos se mencionan por primera vez como su propia tribu separada. Sin embargo, está claro que los francos existían antes de eso, pero solo entonces fueron mencionados por los romanos como una tribu propia. Pero debemos tener en cuenta que los francos probablemente fue un término acuñado para una cierta aglomeración de personas germánicas. De hecho, el término se refería a una coalición de diferentes subtribus. Algunas de ellas se conocerían más tarde como los francos salios o los francos ripuarios. A veces es complicado distinguir entre ellos, así que usaré el término general francos para la mayor parte de este video. Luego escuchamos sobre los francos en la temprana edad de la tetrarquía, cuando el emperador Constancio, padre de Constantino, los derrotó completamente a través del Rin, obligando a su rey a conformarse con la paz y estableciendo a muchos francos cerca de Augusta Treverorum, la actual Trier. Fue durante los años 290 en la tetrarquía que se pudieron lograr grandes éxitos contra los bárbaros, porque por primera vez en décadas ya no había constantes usurpaciones. Y fueron precisamente estas constantes usurpaciones y romanos luchando contra romanos, lo que permitió a las tribus germánicas incluso profundizar en territorio romano. Así que la tetrarquía realmente fue una bendición para la capacidad del Imperio Romano de abordar el problema germánico. Fue entonces Constantino quien se menciona la próxima vez como el que derrotó a los francos. Hizo campaña contra ellos en el 306 después de Cristo, capturando a varios reyes francos y condenándolos a muerte en un espectáculo brutal en el anfiteatro de Augusta Treverorum. En 310 Constantino volvió a atacar a los francos. Esta vez, construyó un gran puente sobre el río Rin, así haciendo campaña profundamente en el territorio franco en la Germania occidental. Fue entonces durante este tiempo que algunos de esos francos quedarían completamente impresionados por el poder de los romanos, y muchos de ellos se unirían al ejército romano bajo Constantino. Así que a principios del 300 después de Cristo nos encontramos por primera vez con foederati francos, y estos soldados francos de Constantino se convertirían en una piedra angular importante de su ejército. Fueron precisamente estos francos curtidos en batalla los que, en gran medida, hicieron posible la victoria contra Maxentius en el 312 después de Cristo. Debe señalarse que el reclutamiento de germanos en las tropas auxiliares ya se había practicado en épocas anteriores, siglos, pero la escala de reclutamiento realmente comenzó a crecer fuertemente a principios de los 300, y los éxitos militares de Constantino contra Maxentius y más tarde contra Licinio demostraron que esta estrategia quizás no era tan mala, por lo que fue imitada y así la práctica de reclutar foederati germánicos se volvería realmente común. Podemos suponer que fue a principios de los 300, entonces, que esta creciente influencia germánica también causaría lentamente que el equipo militar y la armadura de los propios romanos cambiaran. De hecho, la línea entre los germanos y los romanos comenzó a desdibujarse tanto que ya en los años 350 se volvió difícil distinguir un ejército romano de uno bárbaro. Mientras que algunos francos lucharían por el Imperio Romano, otros seguirían siendo enemigos feroces. Y así, solo unas pocas décadas después, en 355 los francos capturaron Colonia Agripina, la actual Colonia,
Fue el propio emperador Julián quien liberó a Colonia de los francos en 356. Julián también haría campaña contra los alamanes, logrando una victoria decisiva contra ellos en 357, pero los francos aprovecharon inmediatamente esa oportunidad para invadir de nuevo, y Julián emprendió campañas punitivas en territorio alamán y franco para demostrar la fuerza de Roma y, con suerte, para prevenir futuros ataques, una estrategia que resultó ser exitosa. Así podemos ver que, mientras algunos francos probablemente fueron empleados por los romanos incluso en ese tiempo, otros estaban constantemente tratando de saquear y despojar las ciudades romanas a lo largo del río Rin, a veces incluso logrando saquear hacia el oeste, profundamente en el campo romano. En 360, cuando Julián ya era Augusto, hizo campaña otra vez contra los francos en la frontera sur del Rin, derrotando a muchos de ellos y aceptándolos como colonos en el imperio, lo que le otorgó el título de Francicus Maximus. No sabemos exactamente dónde se establecieron, pero nuevos hallazgos arqueológicos sugieren que muchos podrían haberse asentado en Germania Secunda, un área que había sido en gran parte evacuada durante la crisis del siglo XIII, por lo que muchas de estas ciudades abandonadas fueron nuevamente repobladas con colonos francos. Los francos como enemigos desaparecieron nuevamente de las fuentes por algún tiempo, lo que significa que las campañas de Julián y más tarde de Valentiniano en lo profundo del territorio germánico ciertamente tuvieron un efecto sobre los bárbaros que vivían más allá de Limes. Para finales de los 300, los francos estaban dispersos por todas partes. Como vimos, Probo y Julián habían asentado a muchos de ellos en el Imperio Romano, por lo que podemos suponer que muchos se habían romanizado tanto que, en todos los aspectos, casi se habían asimilado completamente al Imperio Romano y a su cultura. Otros eran amigables, pero se establecieron en territorio no romano cruzando el Rin. Y aún otros permanecieron hostiles a Roma y continuarían aprovechando cualquier oportunidad para atacar el imperio. Mientras tanto, otros mantuvieron su identidad germánica, pero luchaban por el imperio como foederati. Algunos de ellos incluso habían ascendido a altos rangos. Para la época del emperador Gratian, un franco llamado Ricomeres ascendió al rango de comes domesticorum. Incluso luchó por los romanos en la famosa batalla de Adrianópolis en 378. Apenas escapó, y más tarde se convirtió en Magister Militum per Orientem en el este, e incluso cónsul en 384 después de Cristo. Su sobrino fue el famoso Arbogast, quien también se convirtió en uno de los principales oficiales del ejército de campo del emperador romano occidental Graciano. Arbogast fue fundamental para expulsar a los godos de Tracia después del desastre de Adrianópolis. Fue nombrado Magister Militum Presentalis, Magister Militum del Oeste, a mediados de los años 380, convirtiéndose en el gobernante efectivo de las provincias occidentales, principalmente Galia, España y Gran Bretaña, debido a sus éxitos. Hola, apreciados amigos de la historia romana tardía, soy yo otra vez. Lamento las continuas interrupciones, realmente me disculpo y tengo una súplica. Para mantener Majorianus tal como está, realmente necesito su ayuda a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque las vistas en Majorianus no son realmente geniales. A pesar de que alcanzamos este increíble hito de 100.000 suscriptores, las vistas del canal son realmente bastante bajas y dado que estoy trabajando a tiempo completo en Majorianus, realmente necesito su ayuda para mantener el canal tal como está. Es decir, para mantener el canal como un canal de nicho solo sobre la historia romana tardía, porque si no, tendré que hacer temas más convencionales. Tendré que hacer de Majorianus un canal de historia romana convencional. Tengo que seguir las tendencias, tengo que empezar a mirar las tendencias de YouTube, tengo que hacer videos sobre Augusto, sobre César, sobre las guerras civiles romanas, sobre las invasiones de Aníbal, sobre, ya sabes, todas las cosas convencionales que todo el mundo conoce. Porque YouTube es un motor de búsqueda. Porque si a más personas les interesa un cierto tema, simplemente obtendrás más vistas. Y la historia romana tardía es muy nicho, así que básicamente necesito mucho tu ayuda para mantener a Majoriano, este canal tan fascinante que trata sobre estos temas oscuros y desconocidos del Imperio Romano tardío. Realmente apreciaría mucho tu apoyo. Muchas gracias, amigos de la historia romana tardía, por su apoyo para que podamos mantener a Majoriano, un canal sobre la historia romana tardía. Solo sobre la historia romana tardía, sobre todas las razones, analizando todas las razones por las que cayó el Imperio Romano, cada detalle oscuro y minucioso de que nadie más estaría hablando. Quiero seguir haciendo eso, pero necesito
Realmente necesito tu apoyo para mantener a Mayoriano tal como está, porque no queremos convertirnos en un canal estándar de historia romana general. Así que muchas gracias amigos por su tiempo y volvamos al video. Así vemos cómo increíblemente temprano los francos ascendieron a una alta prominencia, y cómo increíblemente temprano el sistema de Magister Militum se volvió malo. Porque el emperador real en aquellos tiempos, Valentiniano II, no tenía poder real, ya que Arbogast solo respondía a Teodosio y no respetaba la autoridad de Valentiniano. La relación entre Valentiniano II y Arbogast se deterioró aún más y el 15 de mayo del 392 después de Cristo Valentiniano II fue encontrado muerto, colgado en su habitación. Aunque oficialmente se declaró un suicidio, no es completamente irrazonable sospechar que Arbogast tuvo algo que ver con ello. Entonces, en agosto de 392, Arbogast eligió a Eugenio como nuevo emperador del Imperio Romano Occidental. Y así vemos que, en el lapso de solo 80 años, los francos pasaron de ser reclutados en mayor número en el ejército de Constantino a decidir quién se convertiría en emperador romano occidental. Un ascenso de poder muy increíble. De hecho, el ejército romano en un lapso de no incluso 100 años se había vuelto, como dirían algunos, bastante barbarizado. La aclamación de Eugenio no le sentó bien al emperador Teodosio, y esto culminó en la famosa batalla del río Frígido en 394, una batalla muy importante de la historia mundial, sobre la cual he hablado numerosas veces. La próxima vez que los francos jugarían un papel importante en el destino del Imperio Romano fue en las semanas siguientes al 31 de diciembre del 406 después de Cristo. Como he mencionado anteriormente, en esa famosa fecha, los vándalos comenzaron a asaltar las fortificaciones romanas de Lemus, cruzando el río Rin congelado hacia el territorio romano. Muchas de las tropas fronterizas del Limitanei habían sido retiradas de allí por el famoso Magister Militum Flavio Estilicón, el gran defensor de Roma, para la defensa de Italia. Por lo tanto, el Limes estaba en gran parte solo defendido por los Boiderati francos. Fascinantemente, los francos eran tan formidables luchadores que en realidad lograron repeler a los vándalos. Así que inicialmente, las fortificaciones resistieron. 20.000 vándalos fueron asesinados en esta guerra franco-vandálica a principios de 407. Fue solo más tarde, cuando otras tribus germánicas como los alanos y los suevos se unieron a los vándalos, que los francos pudieron ser abrumados. Solo unos 20 años después, los francos volvieron a aparecer como enemigos. Entre 427 y 429 los francos salios, bajo su rey Clodio, aprovecharon la guerra civil romana entre Aetius, Félix y Bonifacius, logrando así invadir la región de Bélgica Secunda. Vemos nuevamente el patrón, como los germánicos aprovecharon las guerras civiles romanas para su beneficio, atacando casi exclusivamente solo cuando sabían que los romanos estaban ocupados luchando entre ellos mismos. Fue entonces Aetius quien derrotó a los francos salios en 428, restaurando así en gran medida el poder romano en Bélgica Secunda. Pero se estableció el precedente de Clodio, es decir, que invadir el territorio romano en tiempos de guerra civil funcionaría de hecho. Ahora, ¿por qué invadió Clodio en primer lugar? Las pruebas arqueológicas apuntan a que Bélgica y Germania Secunda estaban escasamente pobladas, incluso después del reasentamiento de muchos francos allí, y dado que el territorio ya estaba fuertemente asentado por los francos, y con la autoridad imperial romana debilitándose, probablemente Claudio también quería una parte del pastel, viendo cómo todos los demás germánicos se habían establecido en territorio del Imperio Romano Occidental. Después, los francos estuvieron contentos con su territorio durante bastante tiempo. Cuando los hunos invadieron el Imperio Romano Occidental, los francos también formaban parte de la coalición de Aecio. El rey franco Childeric probablemente era un oficial en el ejército de Aecio, y también ayudó a derrotar a Atila el Huno en la batalla de los Llanos Catalaunianos. Childeric mismo era por lo tanto un foederatus romano, y por lo tanto los francos por el momento estaban contentos con las tierras en Germania del Norte y Bélgica Secunda. A principios de los años 460, Aegidius, un general nombrado por el mismo emperador Mayoriano, se convirtió en el Magister Militum per Gallias y era un líder poderoso con gran autoridad incluso sobre los francos. Por un tiempo, mientras Childeric fue exiliado por su propio pueblo,
Aegidius también tomó el título de rey de los francos, pero cuando Childeric murió en 481 después de Cristo, su hijo Clovis asumió el señorío sobre los francos salios. Y Clovis ya no se contentaría con ser un foederatus de los romanos, especialmente ahora que ya no había un emperador romano occidental, y la autoridad imperial había colapsado para siempre. Solo Syagrius, el hijo de Aegidius, permaneció como el último bastión del control romano en el oeste, y Clovis sabía que Suagrius estaba rodeado de reinos germánicos. Ciertamente no una situación ideal para el último estado romano occidental remanente. Por lo tanto, atacó a Suagrius en 486. Se libró una batalla cerca de Noviodunum Suesionum, hoy conocido como Soissons. Suagrius perdió pero sobrevivió a la batalla y huyó, pero fue asesinado poco después, y así el dominio franco de repente se duplicó efectivamente en tamaño. En aquellos días, los visigodos aún eran la potencia dominante en los antiguos territorios del Imperio Romano Occidental. Sin embargo, esto cambiaría bajo Clovis. En 496, Clovis derrotó a los alamanes y anexó parte de su territorio al otro lado del Rin. A principios de los años 500, Armoica fue incorporada al creciente reino franco. No por medios militares, porque los armoricanos demostraron ser luchadores formidables, sino por medios diplomáticos. Porque compartían el odio común hacia los visigodos con los francos. Porque los visigodos eran cristianos arrianos, mientras que los francos y los armoricanos eran del credo de Nicea. La batalla de Bouillé se libró en el año 507 después de Cristo, donde los francos fueron ayudados por los armoricanos contra los visigodos, lo que terminó en una victoria abrumadora para los francos. Y así, el reino franco se expandió una vez más, creciendo hasta un tamaño formidable. Para asegurar su reinado, poco después, Clodoveo hizo ejecutar brutalmente a muchos de sus posibles rivales francos. Y así, en un lapso de tiempo de solo unos 20 años, Clodoveo transformó a los francos de poseer solo una área relativamente pequeña en partes de la antigua Germania y Bélgica Secunda, a casi el tamaño de la Francia moderna. Una expansión increíble. Básicamente, esto fue el establecimiento de la dinastía merovingia como el líder dominante de este nuevo gran reino franco. Se veían a sí mismos como los sucesores del Imperio Romano en el oeste, porque fue Childeric, el padre de Clovis, un merovingio, quien había luchado junto a Aetius. En aquellos días, la Galia estaba bastante romanizada, y las ciudades alrededor del 500, después de Cristo, no diferían mucho de cómo eran 50 años antes, cuando el Imperio Romano aún existía oficialmente. E incluso en el año 751 después de Cristo, cuando los carolingios tomaron el poder sobre el reino franco, con Pepino el Breve, el hijo de Carlos Martel, siendo coronado rey en ese mismo año. Incluso entonces se veían a sí mismos como sucesores de los romanos. Carlomagno mismo era un absoluto romebú, como diríamos, porque básicamente intentó resucitar el Imperio Romano, tanto en tamaño como en estilo. Hizo construir muchos edificios que utilizaban un estilo arquitectónico romano distintivo, que no habría estado fuera de lugar incluso 400 años antes, como la famosa Catedral de Aquisgrán. De hecho, como hablé en este video aquí, muchas de las antiguas ciudades romanas, incluso en aquellos días, estaban asombrosamente bien conservadas, por lo que es comprensible por qué los francos se veían a sí mismos como la continuación natural del Imperio Romano en el oeste. Y así la historia de los francos es extremadamente fascinante. Desde su primera aparición durante la crisis del siglo III, hasta ser reclutados en gran número en el ejército de Constantino, hasta convertirse en foederati de los romanos, y así ascender rápidamente a los más altos cargos, hasta convertirse en creadores de emperadores, a veces amigos, a veces enemigos de Roma, y luego, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, expandirse rápidamente en un corto periodo de tiempo a un tamaño asombroso. Su historia está intrínsecamente entrelazada con el Imperio Romano tardío. A veces amigos, a veces enemigos, pero después de la caída, una especie de sucesores de los romanos en el oeste. Una historia verdaderamente fascinante y compleja, que muestra lo absolutamente interesante que fue ese periodo de transición del mundo romano tardío al mundo medieval temprano realmente fue. Quisiera agradecer especialmente a nuestros nuevos patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube. Muchas gracias, amigos, por apoyar a Majorianus para que podamos seguir explorando temas interesantes del Imperio Romano tardío.
Me gustaría agradecer a nuestros nuevos patrocinadores de Sol Invictus, Malleus Flavus, Mark Richardson, Neil, Gary Myers, Seka Hietanen y Anton Eugene Lantier. Muchas gracias chicos por apoyar este canal de una forma tan generosa. Gracias Malleus Flavus, Mark Richardson, Neil S.K. Hietanen, Anton Eugene Lantier y Gary Myers. Muchas gracias chicos. No puedo agradecerles lo suficiente. Y también me gustaría agradecer especialmente a nuestros dos nuevos miembros de Restitutor Orbis, David Pegno y Carrie J. Gracias David Pegno y Carrie J por apoyar este canal de una manera tan sumamente generosa, y me gustaría agradecer a nuestros nuevos seguidores, Augusto, Even Isles y Cookie Monster. Muchas gracias Even Isles y Cookie Monster por apoyar este canal con tanta generosidad, y por supuesto también me gustaría agradecer a nuestros dos nuevos seguidores, Kaisar, Morgan Brewer y William H. Moldestad Jr. Muchas gracias Morgan Brewer y William H. Moldestad Jr. por su increíble apoyo. Les agradezco mucho amigos por apoyar este canal con tanta generosidad para que podamos seguir haciendo videos sobre temas fascinantes del último imperio romano. No puedo agradecerles lo suficiente amigos. Quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier manera, forma o modo. Gracias amigos. Y si quieres aprender más sobre el cruce del río Rin en el 406 después de Cristo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo probablemente lucían las ciudades romanas en la época medieval temprana, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Te agradezco y adiós.